¿Qué tal? Soy Pedro Montano, forma parte del grupo de ciencias forenses, soy profesor de Derecho Penal y me interesé siempre mucho por la medicina. Les voy a hablar hoy de la Sábana Santa, que es lo que estamos viendo en este momento. Es la principal reliquia de la cristiandad y está actualmente, desde hace mucho tiempo, en la ciudad de Turín, en la catedral de Turín. Como ven ustedes, después de que descolgaron a Jesucristo de la cruz, lo envolvieron en una sábana que había comprado José de Arimatea, una sábana rica, importante, de tejido egipcio, formado por lino y un poco de algodón. Aquí vemos a José de Arimatea a la izquierda, vemos a San Juan en el centro, vemos a las tres Marías detrás y vemos a Nicodemo a la derecha. Arriba vemos lo que se ve a simple vista de la Sábana Santa, pero nosotros obviamente vamos a irlo descifrando y viéndolo de acuerdo a las distintas perspectivas científicas. Esta reliquia fue regalada por la Casa de los Duques de Saboya a su Santidad Juan Pablo II en 1983 y por lo tanto hoy es propiedad de la Iglesia. Aquí lo tenemos recibiendo precisamente la reliquia. Se ve en parte cómo se aprecia desde el punto de vista de la visión natural. Aquí lo tenemos a Juan Pablo II dando testimonio de su devoción a la reliquia. Y vemos en la reliquia unas manchas que intentaremos explicar, pero que ya provienen de incendios que la contaminaron de alguna manera. Ya lo veremos. En 1898, Secondo Pía, abogado, saca la primera foto de la Sábana Santa y descubre nada menos que lo que debería ser un negativo resulta ser un positivo. Y entonces queda totalmente desconcertado porque esto es un fenómeno sin explicación científica desde el punto de vista sobrenatural. Como ustedes ven, aquí se aprecia la Santa Faz que vamos a ir describiendo en las transparencias que siguen. Estuvo enterrado el Señor después de que lo envolvieron en la Sábana Santa, en este sepulcro de persona rica, poderosa, José de Arimatea, que fue el que lo prestó o cedió para esa oportunidad. Y estaba el Señor, cuando estaba enterrado dentro del sepulcro, de esta manera, ¿verdad? Fue envuelto, como lo veíamos en la pintura al principio, de esa forma, y después fue llevado desde el Monte Tabor hasta el sepulcro, así envuelto, con esos ligamentos también. Y cuando entran los discípulos, después de que María Magdalena viene a avisarles que no estaba el Señor y que alguien lo había robado, ellos vienen a ver si lo que decía María Magdalena era verdad y encontraron esto, los lienzos vacíos. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Y precisamente esto es lo que se conserva de la resurrección como testimonio. Acá lo vemos con el número 5 al lado, ¿no? Está rojo marcado, que fue el Longinos, un centurión, tenía que comprobar que el condenado estaba muerto y por eso le introducían entre la vértebra quinta y sexta una lanza hasta el corazón para hacerlo, para confirmar que estaba muerto, y si no estaba muerto, para que ahí se muriera, ¿verdad?
y de esa sangre, de esa lesión, por supuesto, demostró que estaba muerto, y aparte salió sangre y agua. Agua porque era la consecuencia de la gran flagelación que padeció el Señor, como si fuera una enorme ampolla todo el interior del cuerpo de Jesucristo. Acá ven otra vez las manchas de las quemaduras padecidas por la síndone durante el incendio que les decía. Y vean los pies, qué interesante, como ven que parecería que los pies uno cubre al otro. ¿Por qué? Porque al ser clavados en la cruz un pie sobre el otro con un solo clavo, obviamente quedaron de esta manera. Y aquí se ve como que si Jesucristo tuviera un pie, digamos, a medias o medio pie. Y esto quedó incluso tomado, o fue tomado en monedas antiquísimas, porque la síndone era objeto de veneración desde muy antiguo, y quedó grabado en algunas monedas, donde aparece Jesucristo con el pie izquierdo completo y el pie derecho, sin embargo, a medias, como si fuera una persona con ese defecto o lesión. Esta era la caja de plata donde se fundió a consecuencia del incendio y se produjeron las marcas, que aquí las ven con claridad. Esto es lo que se ve naturalmente, esto es lo que vería una persona que se aproximara a verlas. Ven las manchas de los remiendos que hicieron las monjas, y ven las manchas que proceden también de, digamos, lo que podría haber sido otras cosas, como por ejemplo, como consecuencia de la veneración, que le hayan puesto flores encima, u otras cosas, ¿verdad? Porque el contacto con lo sagrado, obviamente, era un acto de devoción, ¿no? Era una forma de rendirle culto. Y eso permitió, por ejemplo, que se encontrara, a través de la ciencia que se llama palinología, el estudio del polen, se encontró que había polen entre el tejido que demostraba cuál había sido la ruta por la cual atravesó la sábana santa desde Jerusalén hasta Francia, pasando por Edesa, pasando después por el sur, por Constantinopla, que fue desde ahí de donde fue traída a Europa, ¿verdad? Y entonces hay polen de plantas de distintos tipos que solo proceden de determinadas zonas, y eso demuestra la ruta por donde atravesó. Max Frey fue el palinólogo que a fines del siglo pasado, mediados de fines 1978, descubrió precisamente esas manchas. Hay algunas que son exclusivas del mar de Galilea, hay otras que provienen de las exposiciones al aire que algunas veces se habían hecho, sobre todo cuando combatían ejércitos cristianos contra musulmanes. En ese caso exponían la sábana santa y se pegaba polen que iba junto con el viento y provenía precisamente de zonas que marcan su recorrido. Acá tenemos los remiendos, dos más cerca. Aquí es como se ven. Aquí es como se puede ver la sábana santa en su forma tridimensional, ¿no? Con un modo de fotografía especial que se llama BP8, que proviene de una tecnología de la NASA que permite observar la superficie de los planetas sin que les dé el sol, sin que tengan luz, para saber cuál es el relieve de la superficie de planetas o cometas o lo que estén investigando en ese caso. Y de esa forma se pudo ver la tridimensionalidad de la sábana santa también. ¿Cómo fue la condena de Jesús? Bueno,
Obviamente fue un proceso judicial, mitad judío, mitad romano, y lo primero fue lo que dispuso Poncio Pilatos, que fue la flagelación. Acá la tenemos, ven ustedes cómo es el flagrum, que es el instrumento que utilizan para pegar, que tiene tres terminales, es un palo con tres terminales, y en las puntas tienen plomo con dos cabecitas, de forma tal de que producen dos lesiones cada extremo de las cuerdas. Y entonces eso, hecho por uno y por otro lado, fue haciendo que Jesús recibiera en todo el cuerpo lesiones de flagelación, que quedaron marcadas, y así es como se ven a simple vista, ¿verdad? Esto es una representación artística muy moderna, porque es de este siglo. Se cuentan los golpes, como les decía, 140, pero claro, 140 golpes con con tres cuerdas, y cada cuerda con dos puntas en el plomo, producían realmente un estado calamitoso, ¿no? Como se puede apreciar. Y después el condenado tenía que llevar todo el peso de la cruz, que en el caso de Jesucristo no fue como en el que van los tres, pero llevan solo un palo. No, Jesucristo llevó los dos palos, el vertical también. Y entonces, como era un peso enorme, le hizo una lesión que está estudiándose mucho ahora en estos últimos tiempos, en el hombro derecho, una lesión impresionante, y por eso mismo es que, viendo que el Señor solo no podía llevar el enorme peso que suponía, y por eso se iba cayendo cada tanto, se cayó 3 veces, insisto, en el camino al Gólgota, le dijeron a una persona que pasaba por allí en ese momento: dale una mano, llévalo, y es Simón de Cirene, ¿no? Y lo obligaron a llevar con él la madera. Acá tenemos cómo hubiera sido si hubiera llevado solamente una parte de la cruz, como era lo normal. Pero a Jesús lo quisieron castigar todavía de una manera más dura, haciéndole llevar absolutamente todo el peso. Acá tenemos la marca de dónde fue clavado, dónde fueron clavados los pies. Ven ahí entre los dos huesos, precisamente para que pudiera hacer fuerza para levantarse un poquito cuando está crucificado. ¿Por qué? Porque eso le permitía inflar los pulmones. En realidad la causa de muerte es asfixia, ¿verdad? Ahí en la cruz, a pesar de todos esos golpes que recibió. Acá estamos viendo precisamente el instrumento de flagelación, para que ustedes vean cómo terminan las puntas de cada una de las cuerdas de cuero, y acá ven a la izquierda las manchas como quedan de sangre, con las dos puntas de plomo incrustadas en la carne del condenado. Y acá tenemos el movimiento que hace el crucificado, como ven a la izquierda, en distintos colores, los movimientos que hizo Jesús, colgado como estaba, hacía fuerza con los brazos para tirarse hacia arriba, y con los pies también para tirarse hacia arriba, para poder respirar, porque si no, la fuerza del propio peso del cuerpo hacía que no pudiera utilizar los pulmones. Y aquí ven ustedes también las marcas rojas que aparecen, que son sangre en definitiva, y es que lo que explica que vaya la sangre de arriba hacia abajo, ¿no? Como parecería que tendría que haber sido al revés, pero esto indica que es precisamente
proviene de una persona crucificada. Acá ven ustedes cómo es la visión natural del cruce de las manos sobre la pelvis y ven la zona sangrante del clavo donde pusieron la muñeca para crucificarlo en las dos manos. Acá ven ustedes la lanzada que llegó hasta el corazón, entre la quinta y sexta vértebra. Abajo ven ustedes dónde pasa el clavo por los huesos, que además la ciencia explica, la anatomía explica, que pasa por un lugar increíblemente doloroso, porque ahí hay un nervio que es tremendamente sensible. Y entonces eso hace sufrir muchísimo. Acá ven las manchas de agua, una de ellas, que está en el centro. A los costados ven los remiendos que le hicieron las monjas. Acá ven otra vez la mano con la herida. Y acá ven cómo estaba Jesús crucificado en esta pintura célebre de Matías Grunewald, que está en la ciudad de Colmar, en Francia, lindando con Alemania, ¿verdad? Entonces vean ustedes la corona de espinas, que en realidad era más bien un casco de espinas. Vean ustedes cómo un pie está encima del otro pie. El defecto que tiene este cuadro es que el clavo está en la palma de la mano y tendría que estar en el hueso del puño, o mejor dicho, porque ¿qué pasa? La piel, el tejido en la zona de la palma de la mano no hubiera aguantado el peso del condenado. Entonces se hubiera, entre comillas, desclavado, se hubiera caído. No, hay que ponerlo en el lugar donde les mostré antes, que es entre la mano y el brazo. Y aquí está a la derecha San Juan Bautista, indicando que es Jesús. A la izquierda está su madre, con San Juan Bautista, perdón, San Juan Apóstol, el apóstol amado por Jesucristo, así lo dice la Escritura, y abajo una de las Marías. Acá tenemos la cabeza de Jesucristo, donde se ven las marcas de la corona de espinas, y vean ustedes ese 3 que aparece en la frente. ¿Por qué es así? Y bueno, por la sencilla razón de que la sangre iba cayendo y Jesucristo, como consecuencia del dolor, fruncía el ceño de tal forma de que hacía pliegues en la frente y quedó marcado así. El resto, como ven ustedes, indica manchas de sangre provenientes de toda la cabeza. Aquí se ve con mayor claridad. A la izquierda ven ustedes la zona que fue golpeada con un palo en la cara, que hizo que el pómulo derecho estuviera afectado, lo mismo que la nariz, que también aparece afectada, porque el cartílago se rompió como consecuencia del mismo golpe que le dio un soldado del sumo pontífice judío, porque pensó que se estaba burlando precisamente de su jefe, ¿no? Y entonces le dijo, ¿cómo te vas a burlar tú de mi jefe? Y le dio con un palo en la cara, provocándole esa lesión. La historia es genial porque parte de Jerusalén. Los discípulos obviamente lo que hicieron fue de inmediato apoderarse de la sábana santa y se fueron escapados, porque los judíos o los romanos podían pensar de que se habían robado el cuerpo de Jesús.
y los judíos al revés, ¿no? Si además se roba el cuerpo de Jesús, adquirían el estatus de personas impuras. Desde el punto de vista religioso, tenían que ser sometidas a un procedimiento religioso en el templo, donde eran curados o purificados por los sacerdotes judíos. Entonces, en la actual Edesa, en Edesa, que actualmente se llama Urfa, estuvo un tiempo ahí compartida con los islámicos. Después se fue a Constantinopla, que está abajo, como ven, y de ahí se fue a Chambéry, de Chambéry, se fue a Liré, de Liré a Chambéry y después a Turín, que es donde está ahora. Las fechas más o menos se las dije al comienzo. El saqueo europeo fue en 1204, la Cuarta Cruzada, ahí fue donde se lo llevaron a Europa. Estuvo mucho tiempo en exposición y era objeto de veneración en Constantinopla, y además hay una especie de foto de cuando llegó el día a Constantinopla, que fue precisamente el 16 de agosto del año 944, cuando el emperador Romano Lecapeno le encargó a su general, Juan Curcúas, que negociara con el emir en Edesa para que le dieran la Sábana Santa, porque si no los amenazó con destruirles la ciudad. Bueno, seguimos pasando. Acá está precisamente el momento en que se hace entrega de la Sábana Santa al emperador. Como ven ustedes, el emperador está besando una tela que tiene un rostro, o del cual parece que sale un rostro, y los colores pertenecen, el púrpura al emperador, y a la izquierda vemos a Juan Curcúas, militar. Esta fue la foto que se sacó, en realidad es una vajilla que se conserva hasta hoy perfectamente intacta. Godofredo de Charny, aquí está el escudo de la familia de ellos. Fue encontrada esta reliquia en el Sena, donde fue muerto, porque lo condenaron en París a morir por cosas que había hecho indebidamente, y por eso mismo tiraron el escudo de la familia Sena. En el arte se ve muy similar o muy parecido a las primeras épocas de la cristiandad. Como verán ustedes, siempre aparece más o menos el mismo retrato, con lo cual hay una fuente de inspiración única, y era precisamente el denominado mandilion, porque en Edesa estuvo plegada y expuesta el rostro solamente atrás de lo que podríamos hoy decir que es un vidrio, del mandilio. Es interesante ver también que los judíos tenían por costumbre poner en los ojos del difunto monedas para que los párpados se mantuvieran cerrados. Y se descubrió, con una técnica muy especial, que las monedas que tenía sobre los ojos Jesucristo pertenecían precisamente al gobierno, al periodo de gobierno de Tiberio, que era el emperador en aquel momento. Como ven ustedes ahí, el litus, que es el nombre de la moneda, tiene allí que dice Tiberio Kai Capoc, Kaiseros vendría a ser, o sea, emperador. Y a la izquierda vemos el Ukai, que eso sí se ve con claridad en lo que sería, digamos, los ojos de Jesucristo hoy en día. Acá está
la moneda. Bueno, hay muchísimas cosas más para poder explicarles, pero hemos llegado al límite del tiempo. Me hubiera gustado hablar del ADN de Jesucristo, me hubiera gustado hablar de la forma como se produjo la impresión de la imagen. El descubridor de la técnica del carbono 14, que recibió el premio Nobel, dice que equivale a una explosión de cortísimo tiempo, una especie de flash que tuvo en el momento de la resurrección, reventó algo, el mismo Jesucristo, de alguna manera, equivalente a 1.300.000 grados centígrados de temperatura, que era lo que hubiese correspondido a 3 bombas atómicas. Y eso es lo que habría producido digamos, el quemado ese tan superficial, que es lo que hace que hoy en día se pueda ver todavía a simple vista la sábana santa. Quedo a la disposición de ustedes, pueden hacer las preguntas que quieran, y si no, a través de correo electrónico, en el grupo de ciencias forenses. Muchísimas gracias por vuestra atención.